Hola, hola. Hoy debemos decir buenas tardes y buenas noches, ya que nuestra invitada está conectada desde Italia. En unos momentos le daremos la bienvenida, por supuesto, y les contamos que este es el último episodio de esta segunda temporada. Así como lo escuchan, es la última entrega de esta temporada del audio podcast Entre el Instinto y la Estrategia, un proyecto sonoro de la organización Soy Mujer. Y también aprovecho este saludo inicial para darle las gracias a Tess López de Radiola Online por su apoyo y por el impulso para que este proyecto se hiciera realidad. Mi nombre es Diana Lucía, cofundadora y directora general de Soy Mujer. Y antes de saludar a nuestra invitada, quiero darle la bienvenida a Angélica Agudelo, nuestra coequipera de esta segunda temporada. Hola Diana, muchas gracias. Como siempre, muy contenta, muy emocionada de estar en otro episodio de Entre el Instinto y la Estrategia. ¿Y cómo te sientes hoy sabiendo que estamos cerrando la temporada, Angélica? Bastante contenta por la experiencia, ha sido súper enriquecedor compartir con todas estas mujeres que hemos tenido la fortuna de tener con nosotras en estos mesecitos que hemos estado con el audio podcast. Nostálgica porque me va a hacer falta un rato. A ver cómo retoma la nueva temporada, si se define o qué vamos a hacer. Entonces, pero sí, ha sido súper chévere, muy contenta de haber podido compartir y conocer tantos mundos y tantas perspectivas de vida. Sí, así es. También comparto la misma sensación y además porque hoy estamos cumpliendo 9 episodios de esta segunda temporada, imagínate. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, no quiero dejar pasar este punto. De hecho, hoy por primera vez imprimí de cierta forma un libreto, aprovechando de que ese era el último episodio y que no se me pasara porque ya en los capítulos anteriores se me pasaron varias cosas importantes. Entre ellas es que les invitamos a escuchar la primera temporada. De hecho, allí se darán cuenta y entenderán por qué este proyecto se llama como se llama. En esta primera temporada hubo una dinámica diferente. No tuvimos invitadas especiales como quien nos acompaña hoy, sino que más bien fue una conversación entre tres, específicamente Andrés López, a quien los mencionamos hace un rato, Juan Mauricio, que es el cofundador también de la ONG Soy Mujer, y yo. Y allí tuvimos pues la oportunidad de principalmente aportar nuestros puntos de vista. Entonces los invitamos a que si quieren saber un poco más de nosotras, conocer diversidad de opiniones, pues la primera temporada es la recomendada. Y sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida a Linda Catalina Villamarín. Ella está conectada desde Italia, ya específicamente nos dirá en dónde está. Ella es mamá, es escritora, es artista, es investigadora. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias, mujeres. Me hace muchísima ilusión participar de este episodio. He estado viendo el proyecto que tienen ustedes, interesantísimo y un honor ser parte de esta red tan bonita que están formando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy escuchando un ruido. Les cuento un poco. En este momento, pues como les dijimos, estamos conectados en diferentes horarios, dado que no queríamos dejar pasar esta oportunidad de conectarnos con Linda. Y pues por los usos horarios se hacía complicado en otro momento. Entonces le pedimos paciencia y luego seguramente la edición del sonido de pronto nos ayudará un poco. Hace unos días recuerdo que publicamos en redes sociales acerca de la portada específicamente del libro que escribió Linda Catalina y creería que puede ser un muy buen punto de partida para que nos cuentes acerca de ello. Bueno, sí, Atadas fue mi primer libro, una novela que nació de una investigación que yo hacía en ese entonces y continúo haciendo. Yo investigo sobre el ciclo menstrual y su relación con el arte y con los procesos creativos. Eh,
De manera que busco artistas, referentes, investigadoras que hablen de la menstruación y de distintos tipos de ciclos en sus proyectos, ya sean sus proyectos eh, artísticos tipo danza, teatro, etcétera, pero más específicamente en el arte gráfico. Empecé esta investigación porque se me hace un tema interesantísimo y tremendamente necesario. Eh, um, y empecé a investigar sobre el ciclo y dije, quiero escribir una historia que esté relacionada con, primero, el lugar de donde vengo. Yo pues, soy colombiana, creo que se me nota en la voz un montón. Eh, um, y entonces hice una investigación sobre cómo se vive el ciclo menstrual en la cultura wayú, en La Guajira. Y bueno, en esta cultura las niñas que tienen su menarquía, cuando la tienen deben atravesar por distintos tipos de rituales que ya no son actualmente tan intensos como lo eran hace unas décadas. Deben pasar, por ejemplo, por un ritual que se llama el encierro. Deben estar como en un estilo de ranchería, un pequeño rancho hecho de como distintos tipos de maderas y demás, en el desierto. Y estar ahí hasta que su mamá o su abuela lo considere suficiente. Y en ese espacio le enseñan a las niñas a tejer, que es como su actividad económica primaria de esta comunidad, pero también les quitan, por ejemplo, sus juguetes, su ropa de niñas, las dejan ahí un tiempo, les dan distintos brebajes para que vomiten y expulsen como el espíritu infantil, em, y hagan la transición a volverse mujeres y por ende futuras mamás, futuras esposas, etcétera. Al salir de ahí también tienen unos rituales para recibirlas a la comunidad ya como mujeres formadas, por decirlo así. Pero bueno, esto puede ser una cosa que dure unos días o que dure unos meses. Entonces es una tradición bastante fuerte si la vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de nosotras que crecimos en una ciudad, etcétera. Em, y se me hizo un tema que debía investigar y que quería seguir ahondando. Y esta novela que yo escribí es de una niña que se escapa de esta comunidad, precisamente porque no quiere atravesar estos rituales. Y al ella escaparse, se cruza con otras mujeres que tienen distintas concepciones de la vida. Hay una mujer que es militar, hay una mujer que es una profesora citadina, hay una mujer que es una monja, y cada una le muestra como distintos caminos. Entonces, al final, que no quiero spoilear, pues es como ver si la niña se va o se queda, ¿no? Porque no hay blanco o negro, ni bien ni mal. Hay muchos grises en los rituales que existen en las comunidades, en la forma en cómo atravesamos cada momento de nuestro ciclo, cada forma en cómo vemos nuestro cuerpo. Y la idea no era de ninguna manera hacer una crítica, sino entender esos grises, entender como toda la gama de colores, sobre todo de un país tan diverso como Colombia. Y de eso se trata la novela. Entonces la escribí durante el tiempo que hice mi primera maestría, que fue en escritura creativa. Ese fue el resultado de mi trabajo de máster y después un par de años la dejé descansar y después dije, bueno, esto hay que publicarlo. Lo publiqué hace creo que 2 años, si no estoy mal. Y bueno, ese fue mi primer bebé. 2023, si no me equivoco, soy la publicación. Al menos vimos la información por Amazon, entonces 2023, bueno, ya nos estás confirmando. Y antes de que Angélica nos comparta las preguntas que tiene aquí sobre la mesa, no quiero dejar pasar tampoco esta oportunidad y confesarles que de la lista de invitadas que teníamos para cerrar este capítulo, me interesó muchísimo y me incliné y hasta le escribí a Linda el fin de semana porque veía pues precisamente como ustedes acaban de escuchar este tema, que también en Soy Mujer lo hemos venido abordando de una u otra forma y tengo al menos 5 momentos, incluso si nos volvemos al tiempo, llegamos al 2015,
cuando hicimos un evento acá en Cali que se llama Día M, que es uno de los eventos nuestros presenciales, y allí dentro de la agenda invitamos a varias mujeres, entre ellas estaba, por ejemplo, alguien de la Asociación de Endometriosis, Asociación Colombiana de Endometriosis, estaban varias emprendedoras que le estaban apostando a comercializar la copa menstrual y también otras mujeres que de una u otra forma están vinculadas con este universo femenino y especialmente con el ciclo menstrual, el ciclo de las mujeres que es súper, o sea, es muy profundo. Y desde ahí empezamos nosotros también a mirar a través de qué otros espacios podíamos contribuir. Asimismo, repetimos esa experiencia en el Día M en Bogotá en el 2019. Invitamos en su momento a Isis Tíjaro, que ella también tiene un libro publicado que se llama Nuestras reglas de un proceso tedioso a un ciclo menstrual poderoso. Entonces también allí, en el momento que siempre hacemos este evento, Día M, siempre nos ocupamos de hablar de negocios, de emprendimiento y también de salud femenil. Y recientemente, en el club literario que estamos trabajando el cuerpo femenino, no el cuerpo en general, sino el cuerpo femenino. Recuerdo que la sesión pasada estuvieron hablando muy puntual acerca de la menstruación, de cómo una de ellas, por ejemplo, contaba que estaba enferma y recientemente lo descubrió, o sea, tuvo un diagnóstico y la mamá se sentía de cierta forma culpable porque la mamá no sabía que eso era una enfermedad. También se hablaba de que generalmente hay muchas mujeres que aún hoy, además de que aunque tenemos mucha información, aún hoy muchas mujeres creen, hay mujeres que creen que el ciclo menstrual solamente son los 5, 7 u 8 días que menstruamos. Entonces, esto quería resaltarlo y bueno, también hay otros momentos, pero seguramente luego lo abordaremos. Ahora sí, Angélica, te escuchamos. Bueno, esto es un tema súper interesante. Me gusta mucho lo que nos cuenta Lina sobre la historia del libro. Y ahí tengo una pregunta. ¿En qué momento tú de tu vida sentiste que el ciclo menstrual era algo más que un proceso biológico y se convirtió en el eje creativo para vos? Ah, cuando estaba haciendo el máster que les comento de escritura creativa, hubo una clase en la que teníamos que hacer un ejercicio de escritura y a mí el tema del cuerpo siempre me ha llamado muchísimo la atención porque fui bailarina muchos años y me interesa el movimiento y bueno, en fin. Sabía que quería moverme por esa rama, pero no sabía exactamente qué, porque hablar de movimiento es una cosa, bueno, una galaxia. Y, y una profesora em, abrió el tema como de los diarios, ¿no? Como que una forma de entender tu cuerpo, tus cambios, es a modo de diario. Y empecé a leer ese tipo de literatura, se terminó convirtiendo en mi tipo de literatura favorita, la escritura testimonial, y me recomendó un libro que se llama Diario de un cuerpo, que está escrito por Carmen Riera, ella si no estoy mal es portuguesa. Esta mujer escribió un diario cuando estaba embarazada, desde que se enteró de su embarazo hasta el día en que tuvo a su bebé. Lo leí y se me hizo interesantísimo porque no solamente hablaba de sus cambios en plan, hoy estoy feliz, triste, tengo mareo, tengo náusea, etcétera, sino hablaba de cosas del día a día, pero al ponerme a leerlo despacio y analizar la forma en cómo escribe, su gramática, el largo de los textos, etcétera, me daba cuenta que realmente hay había una influencia muy grande en cómo se sentía y cómo escribía. Entonces eso se me hizo interesantísimo, cómo tu cuerpo realmente mm, ya no solo es una cosa emocional, ya es una cosa que afecta cómo te desempeñas en cada aspecto de tu vida. Lo podemos llevar a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ustedes también, si están en el día 2 de su ciclo, no funcionan igual a si están en el día 14. Así mismo pasaba, es el resultado de su escritura. Entonces yo decía, aquí hay una relación entre
cuerpo, ciclo y proceso creativo. Y empecé a irme por esa rama. La verdad, yo no conocía del ciclo lo que conoce la gran mayoría de mujeres de nuestra generación, que es una cosa básica, básica, porque en los colegios no, al menos en Bogotá, tampoco quiero generalizar, pero no suelen enseñarnos mucho sobre el ciclo menstrual, ¿no? Es una cosa como de qué es la menstruación, cómo no embarazarte, fin, y ya está. Entonces, abrir esa puerta y empezar a moverme en, ok, procesos biológicos, em, culturas de diferentes países, como con lo que decía hace un rato, como cómo ritualizan la menstruación, qué pasa con los productos. En ese entonces, hasta ahora, yo empecé a conocer la copa menstrual y fue como abrir un mundo que yo dije, ah, aquí hay todo un espacio con muchísimo potencial para investigarlo y mi campo es el campo de las artes. Entonces encontré ahí una conexión que yo dije, encontré oro, al menos para mí. Y por ahí yo qué sé. Ok, súper chévere y súper interesante. Ahí, perdón, Diana, antes de que hagas tu pregunta, quiero agregar algo porque yo particularmente como mujer, yo sí ya tengo 41, digámoslo, tengo 41, y yo a los 24 años decidí que yo no quería ser mamá. Fue mi decisión, muy, muy lógica, muy consciente y obviamente en nuestra sociedad eso es súper complicado que los demás entiendan, o más que entender, porque eso es algo para uno, es como que todo el mundo siempre en algún momento era dándome su opinión y su forma de por qué yo sí tenía que ser mamá, y era como que sí tenía. Entonces, en algún momento estuve como en ese abanico de discusiones que me encantaba poner a la gente algún punto de por qué no va a ser mamá, y podía decirle desde que no podía tener porque físicamente no podía, a porque no me quería engordar o cualquier banalidad, y todo el mundo tenía una respuesta para algo. Entonces, creo que como mujeres es súper complicado eso. Igual en el transcurso de mi andar, pues ya tuve una situación de miomas en algún momento, después de mucho pelear con la EPS, porque en ese momento cuando quería hacerme la ligadura de trompas fue muy complicado, no me dejaban, incluso me dijeron, tienes que esperar que tengas 30 porque estás muy chiquita y te va a venir el instinto maternal. Pues yo el instinto maternal ya lo tenía, pero no lo quería ejecutar. Entonces era muy complicado. Me acuerdo que una vez fui donde un doctor y había muchas niñas de 13, muy chiquitas embarazadas. Entonces le decía al doctor, ¿por qué me mandan a mí al psicólogo si yo soy una persona con trabajo y con todo esto? Y las niñas que están allá, que ya están embarazadas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer con sus chiquitos? Entonces, un tema muy, muy a nivel de nuestra cultura también yo lo veo. Y luego, con el tema del ciclo, viaja lo que voy, por cosas de la vida y pues por lo que les digo de los miomas decidimos con mi ginecólogo que lo mejor era hacerme una esterectomía. Entonces, como que, como yo ya venía con todo ese proceso, conocía esa terminología, pero entonces cuando me reuní, por ejemplo, con mis amigas, a decirles, me van a tener que hacer eso, o he tomado la decisión que va a ser mejor esto, porque si no puede tener estas otras consecuencias, mis amigas y mis conocidos en mi círculo no sabían que era una histerectomía. Entonces yo decía, yo como mujer, ¿cómo no vas a, o sea, que un hombre diga, no, no sé qué es una histerectomía? Pues va, pero nosotras no sabemos qué es una histerectomía. Entonces, lo que decía Linda Catalina, no, solamente sabemos menstruar y estas son las opciones que por lo general es, pues la toalla higiénica y un tampón. Yo también fui, cuando conocí la copa menstrual me pareció pues el hit. Al principio es algo complicado, pero ya uno después con eso me parece lo mejor que puede haber. Entonces sí es una falta de desconocimiento terrible, terrible de parte de todos, y como que hablarlo, aunque ahora es un poquito más todavía está esa limitación de que eso así no es, eso no se habla, eso no se cuenta. Ya, ahí ya, Diana. Perfecto, y eso me da pie específicamente para invitar también a la audiencia que se quieren conocer un poco más acerca de lo que hace Angélica, que se dedica. Tenemos un capítulo especial donde escuchamos a Angélica y es precisamente en esta temporada
el episodio número 10 que se llama Doble Vida. Entonces, súper recomendado también. Y ya volviendo a la conversación de Linda, pues escuchábamos ahora que ella es artista y creería que en este momento sería pertinente que nos cuentes, Linda Catalina, acerca de artistas lunáticas. Sí, Artistas Lunáticas nació justamente de esta investigación que yo empecé a hacer, porque después de que hice este primer máster, hice otro en artes del espectáculo vivo y, y me seguía palpitando este tema de el ciclo, hay que seguir hablándolo. Eh, entonces ya se volvió una temática que yo usaba siempre. Estudiara lo que estudiara, como que volvía. Entonces quise hacer un proyecto en paralelo a mis estudios en donde yo pudiera compartir esto que estaba aprendiendo, esto que estaba investigando también por mi cuenta. Así que empecé, bueno, empezó como empiezan muchos proyectos creativos en plan un blog, enviarlo a tus contactos, tal. Ya después el formato blog casi no se mueve ahora, las redes sociales no mucho más. Pasé por todos los formatos, Facebook, YouTube, TikTok, y ahora está instaurado en Instagram, que es la red social donde más activa soy. Y en este espacio, básicamente lo que ahora yo comparto es referentes, sobre todo en el arte gráfico, que es específicamente lo que estoy investigando en este momento en mi doctorado. El doctorado es en arte y patrimonio. Eh, Así que estoy tratando de encaminarlo solamente por el arte gráfico, tipo cómic, novela gráfica, viñetas, este tipo de formato que se me hace interesantísimo porque ahora hay una generación muy importante de artistas e ilustradoras, de dibujantes, muy fuertes en el ámbito del cómic, que está publicando muchísimas cosas con respecto a los ciclos, pero ya no solamente ciclo menstrual, sino también embarazo, gestación, pérdidas estacionales, menopausia. Entonces, se me hace buenísimo entender el ciclo como una cosa que va mucho más allá a la sangre menstrual, sino que es una cosa que a uno le acompaña siempre. O sea, desde que se te forman tus óvulos cuando estás en la panza, esto ya empieza a funcionar y ya no se detiene nunca. Entonces, aprender ese tipo de cosas por medio de algo como un cómic es, bueno, yo siento que es como el siguiente paso a la educación menstrual, porque ahora muchas veces se aprende mucho más por redes sociales y por cosas que investigas por cuenta propia a lo que te enseñan en el colegio. Yo estoy todavía aprendiendo muchísimas cosas con los libros que yo misma encuentro de cómics sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, sobre mi ciclo, sobre tal, a lo que me enseñaron alguna vez en el colegio que fue nada. Entonces, apropiarse de este tipo de medios que ya no solamente es en libros, sino sobre todo en redes sociales, pues hay que sacarle mucho más el jugo, ¿saben? Y hay que compartir mucho más este tipo de contenido porque se puede aprender muchísimo. Y estas nuevas artistas que les digo, más que todo las que yo investigo están en España, pero está pasando como por todo lado. Se mueven mucho en redes sociales y muchas se han aliado con profesionales de la salud. Entonces ya no solamente comparten un cómic sobre cómo me quedé embarazada o cómo fue mi primera experiencia con la toalla o lo que sea, sino información con una investigación de base, con referentes fuertes, con em, datos reales, ¿no? Ya no solamente opiniones personales. Entonces es una forma muy buena de aprender, muy necesaria. Y Artistas Lunáticas busca ser el puente entre todas estas artísticas a nivel internacional. Muchas de las que comparto, en la gran mayoría son en español.
pero pues también comparto cosas en inglés y demás. Y la audiencia a la que le interese y que use Instagram. Linda Catalina, y aprovechando que todo estos roles que tienes, que has llevado, te hemos escuchado que has sido bailarina, que eres artista, has hecho dos posgrados, estás haciendo ahora un doctorado, además eres mamá recientemente. Ahora, por supuesto, vamos a hablar de ello, te vamos a invitar a que nos cuentes tus experiencias desde este rol y si lo es, por supuesto, es mucho más que un rol. Y antes de pasar allá, también sé por lo que has publicado en tus redes sociales que eres conferencista. Incluso en estos días estabas un poco molesta porque no pudiste viajar a Reino Unido, si no me equivoco. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tu rol de conferencista, cuáles son los temas que predominan. Esto pues, también porque me gusta resaltarlo, porque también desde Soy Mujer siempre nos esforzamos porque los mensajes, las actividades, los programas que hacemos, pues tengan una visión de mujeres hispanas. Entonces, con Linda Catalina encontramos todo esto. Ay, gracias. Sí, como parte del doctorado es necesario participar en conferencias, en congresos, en espacios académicos. Y lo que yo comparto en las conferencias es mi investigación, la que hago actualmente en el doctorado. Entonces yo hablo de el rol de la menstruación y del ciclo como tal completo en las artes, en el cómic, cómo usar las artes gráficas como un medio para aprender, cuál es la influencia del arte gráfico en la academia, cómo usar el ciclo menstrual, cómo influyen los espacios académicos, bueno, todo lo que ocurre en este círculo academia slash ciclo menstrual slash arte. Y he participado en varias conferencias. He tenido la suerte de estar en conferencias en Liverpool, en Berlín, en Sevilla. Bueno, me estaba moviendo mucho por este lado del charco porque mi universidad está aquí y porque llevo viviendo acá muchos años. Em, pero en algún punto sí me gustaría expandirlo mucho más. No me voy yo profesionalmente en este ámbito, por ejemplo, de Colombia, que en algún punto sería muy bonito. Pero sí, básicamente la conferencia es un formato que me permite compartirlo de un modo más directo a- con el público al cual le interesa, porque si alguien va a una conferencia es porque de verdad le interesa, no porque pasaba por ahí, ¿no? Mm, y eso, sí, o por ese lado me debo moverme como parte de los requisitos para sacar adelante mi doctorado, pero aparte me gusta un montón también. Y sí, y hace poco iba a participar en una conferencia que es relacionada con la investigación del ciclo menstrual que se hace cada año hace, creo que 4 años. En el Reino Unido, el año pasado fue en Liverpool, y este año iba a ser en Londres, pero por temas de visa y por temas de que soy colombiana, entonces fue muy difícil y finalmente no lo logré tristemente. Pero bueno, van a presentar mi proyecto lo van a hacer por mí, yo lo envié básicamente, pero tristemente no voy a poder estar ahí. Temas burocráticos que son horribles. Sí que es una lástima y también en algunos momentos, en otros espacios, creo más que todo en la primera temporada, porque va un poco de eso también, cuando factores externos influyen negativamente en nuestras apuestas. Entonces, entendemos de cierta forma qué te refieres y cuál es esa sensación. Angélica, ¿qué tienes por ahí? Bueno, tengo preguntitas, preguntitas. Bueno, aquí Linda Catalina, hablando del tema del ciclo, que es como el eje central. Tu creatividad, entonces ya ahí como tú de mujer.
¿Tu creatividad cambia según la fase del ciclo en la que estás? ¿Hay alguna etapa en la que tú dices, aquí me siento que todo fluye mejor o por aquí mejor me voy a quedar quietica porque por acá no? ¿Has alineado tu ser con esto? Sí, definitivamente. También es importante entender que la creatividad no es un solo momento, ¿no? Creo que nosotras somos seres creativos, así estemos en nuestro momento más eh, sedentario. Mm, Me he apropiado mucho de mi ciclo en términos de productividad y ha sido un proceso largo de reconciliación con si hoy estoy menstruando, me voy a quedar quieta. También hay un tema importante que quedarse quieta no siempre es una opción, es un privilegio también, ¿no? Ahora yo soy mamá y no me quedo quieta nunca, no es como algo que yo diga, hoy me acuesto a dormir y que esperen, pues no, pero sí trato en lo posible de alinearlo, tipo si hoy sé que mi concentración no me da porque no me da para escribir 5 páginas, la voy a usar para leer un poquito, resaltar un par de cosas, o hacer alguna otra cosa. Y sé que cuando estoy ovulando, por ejemplo, que mi cerebro está más despierto, que neurológicamente está más activado, trato en lo posible de estos días agendar todo para tener el espacio para trabajar en cosas que requieran de más concentración, ¿no? En términos de escritura, para leer, para editar, para avanzar en términos de cantidad y calidad. Pero si estoy en mi fase premenstrual, bueno, ese día organizo mis libros, ¿no? Como cosas que no requieran de mi 100, de toda mi capacidad mental. Y también te pone en un punto de muchísima vulnerabilidad de decir, hoy no puedo. Y a veces eso se siente feo, porque es un poco la sociedad de consumo y bueno, es dura con nosotras y con el mundo en general, pero sobre todo con las mujeres, bueno, hay que dar tu mejor versión y pa'lante y no sé qué, y las influencers que se levantan a las 5 de la mañana y pueden con todo y tal, y uno dice, pero yo, ¿por qué no lo logro? Y ese es uno de los grandes motivos por los cuales es tan importante la educación menstrual, porque nosotras no funcionamos así. No somos seres productivos 24/7, eso no es así. Por ejemplo, en el ámbito de la escritura, una vez escuché una entrevista que le hacían a Stephen King y él decía, yo escribo al día, no me acuerdo cuántas páginas, como 100 páginas, trabajo 7 horas seguidas. Y yo decía, bueno, tú no tienes ciclo menstrual, ¿no? A ver, si uno trabaja 7 horas seguidas, sangrando hasta que siente que se va a desmayar. Y mientras tú escribes 7 horas seguidas, ¿quién sostiene tu casa, no? ¿Quién cuida de tus hijos? Su pareja es escritora también. Entonces, las mujeres tendemos a hacer también un montón de sacrificios que no se nombran. eh, Así que bueno, todo empieza y como la pura cura base es la educación menstrual. Así que yo trato de ser ejemplo de eso y me cuesta un montón y eso que me dedico a eso. Así que sí, trato de alinear mi trabajo con eso, mi trabajo creativo, pero es un proceso que lleva tiempo. Y como tú dices, es un privilegio, ¿no? El poder, voy a descansar, no siempre podemos hacer eso, independientemente. Y muchas personas, muchas mujeres, pues sí, definitivamente no tienen ni siquiera la oportunidad de descansar. Entonces, creo que Diana está teniendo problemas con la conexión. Ya volví, ya estoy aquí, me escuchan bien, ¿verdad? Se escucha bien. Perfecto.
Ok, listo, linda Catalina. Yo quisiera aprovechar este encuentro para preguntarte tu punto de vista, tu percepción acerca de cómo ha sido tu vida como emigrante. Pues creería que el punto de partida sería que nos contaras qué te llevó a vivir en otro continente. Y hago un paréntesis. Recientemente estaba escuchando a una escritora colombiana y ella también vivió en Europa y contaba hace poco, no sé hace cuánto regresó a Colombia. Ella ya está viviendo acá y estaba explicando, narrando que, digamos, como que incluso en España se estaba empezando a escuchar nuevamente en el ambiente el franquismo, el antifranquismo. Sé que no estás en España, estás en otro país, pero sé que pasaste por ahí. ¿Cuál es tu sensación ahora y qué nos puedes compartir acerca de ello? Pues yo me fui de Colombia hace casi 10 años. Me decidí migrar por, pues por cuenta propia, porque sentía que estaba quedándome un poco estancada profesionalmente y necesitaba un tiempo para explorar. Estaba en ese momento joven, estaba en mis veintes, no tenía ningún tipo de compromiso y dije, pues, ¿por qué no? Y yo en Colombia estudié Bellas Artes y bueno, aprendí muchísimas cosas sobre pintura y demás y quería ver en persona pues todas esas cosas que había aprendido. Entonces dije, quiero irme para Europa, pero no sé exactamente dónde. Y finalmente terminé yéndome a vivir a Alemania y viví allá un par de años, específicamente en Múnich. Eh, mm, bueno, fue una experiencia eh, en momentos felices, en momentos muy triste, muy solitaria, difícil, porque es la primera vez que vivía sola. También pasar por un proceso migratorio no es una cosa sencilla. El idioma me costó muchísimo trabajo, la cultura, bueno, todo. Pero finalmente logré acoplarme y ya dije, bueno, quiero quedarme de este lado. Pero ya en ese punto había empezado a escribir y ya quería tomarme mucho más en serio mi carrera como escritora, pero pues yo escribía en español. Dije, bueno, pues m- movámonos para España y por cosas de la vida resulté allá. Eh, y me mudé a Sevilla porque encontré en la Universidad de Sevilla este máster que les había comentado antes. Me gustó mucho el pensum y cómo estaba organizado. Y dije, bueno, por aquí. Había tenido la oportunidad de ir allá mientras vi en Alemania por turismo, fui a España y fui a Sevilla y me fascinó. Quedé encantadísima con la ciudad y dije, yo quiero ir acá y quiero ir a esta universidad, me encanta. Finalmente lo logré y me mudé para allá y alcancé a vivir en Sevilla 5 años. Y fue una etapa de mi vida muy feliz, porque fue el momento en el que me tomé en serio mi vida como escritora. Como que dije, pues este es mi camino, por aquí me quiero mover. Y después, bueno, terminé en Italia, pero ya fue un tema más de amor, porque por el tema del trabajo de mi esposo, le salió un trabajo aquí, pues aquí estamos. Y llevamos aquí un poco menos de 2 años. Sí, si no me dan mal las cuentas. Vivimos en Brescia, al norte de Italia. Y pues realmente nunca estuvo aquí, nunca estuvo en mis planes vivir en Italia, pero me ha encantado. Eh, soy feliz acá y es otro proceso migratorio por el que estoy atravesando. Es con la tercera vez que me subo en esta vaca loca. Pero estoy sorprendida para bien. La verdad es una ciudad muy bonita. Estoy aprendiendo muy bien el italiano. Estoy tratando de crear comunidad con todo lo que eso conlleva. Pero la gran diferencia es que ahora, bueno, yo quedé embarazada apenas llegué a Italia. Entonces ya no es el mismo proceso migratorio. Ya no es voy a salir a hacer amigos.
ya es algo que implica, ya no tengo tanto tiempo, atravesar por un posparto, bueno, todas las complicaciones que trae consigo la maternidad migrante en otro idioma, donde no conoces a nadie, o sea, ha sido difícil, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para ser parte de la comunidad aquí. Pero en definitiva, pasar por una migración es una cosa que lleva tiempo. Atravesar por procesos burocráticos para mí es una pesadilla, lo odio, o sea, abiertamente odio todo el tema de visas y eso se me hace horrible, se me hace en muchas ocasiones racista, caro, te come energía, tiempo, en fin. Pero aquí está. También pienso que eh, al final busco una mejor calidad de vida para mi hija y busco un espacio en el que pueda moverme profesionalmente de un modo más libre y que me permita moverme mucho más. Así que es unas por otras, ¿no? Como el precio que pagas es eh, muchísimo soledad, sobre todo. Pero lo que ganas también es hermoso. Lo que pasa es que la ganancia de pasar por la migración lleva mucho tiempo en verse. Bueno, y por fortuna también estás acompañada de la escritura, linda Catalina. ¿Te escucha? Sí, ok. Sí, ahora sí. Angélica, bueno, nos quedan 10 minuticos. Si Angélica me lo permite, que no se nos escape escuchar a linda Catalina como mamá. Cuéntanos tu experiencia, qué quieres compartir con la audiencia. Pues justamente mi siguiente libro es sobre maternidad. Escribí un diario sobre mientras estaba embarazada que se publica este año. Se llama Bitácora hacia la Vía Láctea. Y Y yo cuando escribo trato de ser muy, muy honesta y tengo el ton del sarcasmo, entonces traté como de no ser políticamente correcta, sino sacarlo todo en los momentos en que yo decía, estoy a punto de vomitar, voy a escribir cómo me siento. Entonces se volvió un libro muy, 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 muy honesto. El resultado fue un libro que escribí igualmente desde que me enteré que estaba embarazada hasta los 40 días de la dieta del posparto. Y bueno, yo como mamá soy una mamá muy feliz. Tengo una hija hermosa que se llama Lucía. Ella es la luz de mi vida, pero debo decir que fue una hija no esperada. Yo no la planeé, fue una sorpresa porque yo no podía tener bebés. Yo tenía un diagnóstico en el cual me habían dicho, podría pasar un milagro, claro, pero está bastante complicado. Así que yo me relajé muchísimo con el tema anticonceptivo porque yo dije, pues esto no va a pasar. Y pasó. ¿Ya? Coló ahí el asunto y por lo mismo para mí fue un choque que al principio me costó mucho trabajo seguir adelante. Yo no estaba muy segura si debería seguir adelante o no con el embarazo porque yo ya estaba mentalizada de que no iba a pasar. Eh, y, y es un tema muy fuerte que tú digas, puedo darle estabilidad, puedo económicamente, tengo el espacio, pero no sé si quiero. Entonces ya es una cosa que a veces puedes tener mil razones por las cuales sí, pero si tienes una que no, ese no es el poder. No te deja. Y mi terapeuta me decía, la maternidad será deseada o no será. Y, y me tomé como 2 meses en pensarlo. Llegué a averiguar cómo funciona el tema de la interrupción de los embarazos en Italia. Aquí es legal hacerlo hasta la semana 12.
y dije, me voy a tomar hasta la semana 12 para pensarlo. Voy a hacer uso de mi derecho legal de pensar y, y me voy a tomar mi tiempo. Y finalmente decidí seguir adelante y fue un embarazo muy, muy, muy difícil y tuve muchísimas complicaciones médicas. Me enfermé horrible, estuve mucho tiempo en el hospital, fue durísimo. Es una cosa que también hay que dejar de romantizar. El embarazo es una cosa que te sacude tu estado de salud, tu estado mental, tu salud emocional, todo. Es duro, es una cosa durísima. Y, y bueno, nació por cesárea, de la que aún me estoy recuperando. O sea, es una cosa que lleva muchísimo tiempo. Ella ya tiene 9 meses, pero las secuelas duran mucho. Las secuelas del embarazo, bueno, yo creo que uno tiene que empezar a nombrar el embarazo y el parto como una cosa que puede ser algo muy traumático. Y ella en este momento es una niña feliz, sana y perfecta, pero yo estoy todavía en un proceso largo de recuperación de algún día lograr decir, ok, estoy bien. No, esto lleva tiempo. Y bueno, la maternidad es eso. Con una mano me sano a mí misma y con la otra la mantengo viva a ella. Aquí me hace falta otra mano. Es como ser mamá es ser un pulpo. Y estoy aprendiendo a hacerlo. Desde el amor y desde activar la paciencia lo más, más, más que pueda. No solamente con ella. Con ella es la parte fácil. Conmigo es lo que lleva más trabajo. Pero ahí vamos y bueno, no sé si algún día lo tenga resuelto ya, o no sé si a todas las mamás se sentirán así o llegan a un punto en el que digan, esto ya facilísimo, pero pues yo todavía no, soy nueva en esto, pero bueno, estamos bien. ¿Tienes algunas preguntas por compartir con Linda o sigo con mis noticas acá? Sigue, sigue, tranquila. Ok, perfecto. Entonces, también para la audiencia que les interese participar en clubes literarios o en talleres literarios, que es precisamente nuestra invitación más reciente, están abiertas las inscripciones para que participen de un club literario que va a ser dictado por Liliana Amore. Ella, además de ser voluntaria literaria de nuestra ONG, también tiene un rol muy conectado con la literatura, entonces los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales, puede ser Instagram, @soymujer.co, ahí está la información, está el link para que se inscriban. Este taller está planeado para junio, o sea que estamos apenas en el tiempo para que se inscriban y es un taller acerca de escritura creativa. Básicamente eso, y antes de darle la palabra a Angélica, también pues ya hemos escuchado el testimonio de Angélica, su punto de vista de ser mamá o no, también a Linda Catalina en su rol de mamá y todo lo que ha vivido. Y de mi parte les puedo compartir que por un lado, fue así también como Angélica lo escribía. Yo por muchos años decidí no ser mamá. Siempre que me preguntaban lo tenía súper claro, hasta que llegó una persona, un compañero, un novio que me hizo cambiar de opinión, me hizo algo en su historia, hizo que yo decidiera darme esa oportunidad de ser mamá. Con esa persona no se dio, ya luego con mi esposo, ya en una relación que me hacía preguntar inicialmente, bueno, uno, ¿por qué cuando se casa o cuando forma un hogar, una pareja, por qué inmediatamente como que piensa en ser mamá? Yo me hacía esa pregunta ya estando embarazada. Y resulta que yo empecé a sentir en mi cuerpo, empecé a sentir preocupación, latidos. Mi compañero también llegaba por la noche y empezaba a toser. Entonces, claramente eso empezó a ser un signo de rechazo de una manera inconsciente. Y tanto fue así que a los pocas semanas, no pasó mucho en que tuviera un aborto involuntario. Y imagínense que ya después, por supuesto, esto fue durísimo porque era una decisión de pareja. Iba a ser un ser humano que iba a llegar supuestamente planeado, deseado, y no fue así. Sin embargo, luego de un tiempo volvimos a hablar en pareja
y seguimos en nuestra decisión de no ser papá ni mamá. Y tanto es así que consideramos que fue la decisión correcta porque hoy, ya casi a mis 49 años, pues siento que me siento bien así. Entonces quería compartirles también ese episodio de mi vida y bueno, entonces ya ahora volviendo a nuestra invitada de hoy, quisiera preguntarle también, ¿qué crees o sientes que quieres compartir con la audiencia en este momento, ya pocos minutos antes de cerrar este episodio? Eh, Simplemente invitarlos a que hablen de su cuerpo, que primero lo escuchen y a reconciliarse con sus ciclos, con su naturaleza. Yo sé que no es sencillo, pero en la medida en que lo hablemos y compartamos sin miedo, sin pena, y no solo hablarlo, sino también escuchar a quien lo hace, ¿no? O sea, no solamente es la valentía de expresarnos, sino también de escuchar a quien habla de sus ciclos, a quien habla de sus embarazos, a quien habla de su menopausia, realmente abrir esa puerta para aprender, abrirse a aprender es lo más importante. Y, y es que de ahí nace todo. La educación menstrual es un tema absolutamente necesario en nuestra sociedad y se empieza por abrir conversaciones, hablarlo en casa, hablarlo con amigas, hablarlo con hombres, normalizarlo. Y bueno, si quieren conocer un poco más de mi investigación, siempre son bienvenidas a conocer mi proyecto de artistas lunáticas que está en Instagram. Y si quieren, mi libro está en Amazon, no sé, bueno, que lo lea quien lo quiera leer, no, sin presión. Pero sobre todo eso, ah, crear ese tipo de espacios en donde se creen redes de mujeres que compartamos lo que sabemos y en donde nos escuchemos entre nosotras y ese tipo de espacios seguros es a lo que hay que apostarle por escuchar ese contenido que vale la pena. Así que nada, gracias. Gracias por hacerme parte, gracias por escucharme, gracias por preguntarme cosas, por interesarse. Y bueno, qué ilusión ser parte de eso tan bonito. Gracias. Más gracias y antes de desconectarnos, invitar a la audiencia precisamente a que sigan el contenido, como bien lo dice Linda Catalina. Su libro está en Amazon, se llama Atadas. Ya en el transcurso de la conversación también nos compartió acerca de una segunda publicación que está en camino. Entonces, seguramente, por supuesto, en la medida que nos llegue la información, estaremos atentas y muy gustosas de difundirla también. Y bueno, también quedan abiertas las puertas para quienes escuchen en Colombia. Saben que también a Linda Catalina le interesaría multiplicar y replicar toda esa experiencia y el contenido, los aprendizajes que ha venido acumulando en estos años. De mi parte también contarles y no dejar pasar la oportunidad que también he seguido muy conectada con el tema del ciclo menstrual, del ciclo femenino y ahora como mujer que estoy viviendo en mi etapa de perimenopausia, pues precisamente mi proyecto de emprendimiento tiene que ver con ello. Se llama Rita Utare, seguramente dentro de un tiempo pues ya también conocerán más allá de lo que he venido también experimentando. Y recomendarles un podcast que me parece súper interesante y que por lo que han dicho ellas, sus conductoras, está siendo muy escuchado por gente joven, se llama Menopáusica, así que entonces súper bueno, lo encuentran en YouTube. Eso es todo por ahora, Angélica. ¿Tienes algo más para despedirnos o ya vamos dando cierre a esta segunda temporada? Pues les cuento que este episodio estaba muy emotivo, me ha gustado mucho, qué chévere haber compartido con Linda Catalina, pero todavía tenemos 5 minutos, así que no tenemos que aprovechemos este cunchito de espacio que nos queda para que no nos vamos tan rápido. Eh,
Me ha parecido muy lindo lo que nos ha contado Linda, lindo lo que nos contó Linda, porque ha pasado por todo este montón de etapas de duelo todos los días. Yo siento que siempre tenemos un duelo de algo, de que se acaba el día, de dejar este tipo de vida, de me voy para otra ciudad, todos son duelos, pero también de adaptación, y eso hace una transformación. Y el hecho de que ella tenga este proceso y que esté tan conectada con su ser y con su ciclo me parece también como muy bonito, y como que nos da para este episodio de cierre, como que engloba todo lo que hemos hablado con otras mujeres, también la organización, pues, que es como mucho ese enfoque, aunque hemos hablado que son súper importantes los hombres, por favor, pero como que siempre nos estamos enfocando en las mujeres, en ese liderazgo. Entonces, qué chévere, estos espacios, yo siempre lo he dicho y lo hemos comentado, los espacios para aprender, para comunicar, para que otras personas, otras mujeres también se sientan conectadas y bueno, hacen la manito o busquen esa ayuda, ese apoyo, porque muchas veces creemos que estamos solitos, que somos el único que nos pasan estas cosas o esto solo me pasa a mí y nos damos cuenta que no, que definitivamente las cosas le pasan a todos. Entonces, es muy importante tener esa red de apoyo, y tener ahí esos amigos que uno no con los que uno no cuenta, pero que la vida te los pone ahí para crecer y para transformarse. Perfecto. Linda Catalina, ¿tú tienes página web? Además de tus redes sociales que ya nos compartiste, perfecto. La página es de Bueno, y WordPress. incluso hace poco abriste también, ok, ¿Qué dijiste, Carolina? hace poco también abriste otro perfil en una red social, creo que para escritoras o para comunicarse con los lectores. Pues mi página web es de WordPress, es de lindacatalinavillamarin.wordpress.com Ah, ok. y hace poco abrí un perfil de Substack. Eh, Soy súper nueva, o sea, llevo 2 publicaciones, pero en este espacio estoy tratando de hablar más de maternidad, sobre todo. Así que a ver qué tal. Es un espacio en el que me permite escribir cosas cortitas y sin mucho formato, sin mucha formalidad. Y también como por buscar espacios diferentes que no sean tan gráficos, ¿no? Como que no todo entre por cómo se ve, sino como leerlo. Así que por ese lado también me estoy moviendo. Entonces es más que todo Instagram, Substack y mi página web que la actualicé hace poquito y está, bueno, con información académica reciente sobre todo. Hey, listo, Linda Catalina. Entonces te seguimos deseando y augurando los mayores éxitos, que todo siga fluyendo en tu vida, en todos los roles y en todos los proyectos nuevos que vengan. Angélica, te agradecemos nuevamente por tu participación, muy activa, por cierto, todo ese apoyo logístico, en invitadas también. Muchísimas gracias por todo. Les envío un abrazo y bueno, yo creo que ya sí se nos acaba el tiempo por la hora que estoy viendo aquí. Entonces, un abrazo para todos y un saludo para la audiencia. Seguimos muy conectadas por las redes sociales y nuevos proyectos que vengan. Gracias, un abrazo para todos. Chao, chao. Un abrazo, chicas, mucho gusto.